Sí, sí, se escucha. Hola, sí, sí. Bárbaro. Hoy vamos a hacer 3 ejercicios vinculados a análisis patrimonial dinámico que vimos el martes. La idea es que son 3 ejercicios que armé para algún parcial final de hace varios años. Y nada, o sea, en su momento fueron un poco innovadores y los agarraron medio de sorpresa. Entonces, la idea no es que a partir de estos ejercicios aprendan cómo resolver, sino que vean que hay distintas maneras. El 2 quizás es bastante tradicional, pero el 1 y el 3 para ver que hay distintas maneras de evaluar el tema y que pueden aparecer variantes en el examen, pero también en la vida cotidiana, digamos. ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que vimos el lunes? Teóricas de lo que, del PowerPoint, del ejemplo, de lo que sea. Yo evalúo una Bueno, consulta, sí. perdón. Sí, obvio. Cuando tenemos que evaluar la probabilidad de ruina o la probabilidad de liquidación, Sí. ¿tenemos en cuenta los impuestos a las ganancias o no? Me quedan más Sí. dudas en probabilidad de liquidación más que nada. Sí, vos decís que si entra en liquidación no le cobraría impuesto a las ganancias. Claro, sí. No necesariamente, porque podría tener un pasivo lo suficientemente alto para que sí le cobre impuesto a las ganancias. O sea, si tiene un pasivo muy alto, el activo puede ser positivo, que corresponde. Sí, lo estoy pensando, ¿eh? O sea, quizás hubiese entrado en liquidación antes. Tendría que ver el ejercicio, pero la idea es que si el resultado total es negativo o hay posibilidades de que sea negativo, hay que evaluar que en ese caso no se le cobraría impuesto a las ganancias. Si siempre va a ser positivo el resultado total, entonces sí hay que cobrar impuesto a las ganancias, sí hay que pagar impuesto a las ganancias, perdón. Quizás si hay poner es que en vez de decirte que hay siniestros o lo que sea, si hay un pago extraordinario o algo así, podés llegar a tener un activo positivo y tener que pagar impuesto a las ganancias y que igualmente entre en liquidación, pero te diría que en la mayoría de las veces el activo va a ser negativo y por ende el resultado también. Y no vas a tener que pagar impuesto a las ganancias. O sea, habría que ver el ejemplo, pero te diría que en la mayoría de los casos sí es correcto que evalúes que no haya que pagar impuesto a las ganancias. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Arrancamos entonces. Les comparto. Voy a compartir la pantalla, sí. Puedo pasar del Excel ahí. Bien. Ahí se ve. Sí, se ve. ¿No? Entonces, el primer ejercicio lo que nos plantea es que el patrimonio neto inicial de la compañía que estamos analizando es de 2.200. De vuelta, acá estamos, como dijimos, de las hipótesis que no necesariamente reflejan la realidad, ¿no? Se sabe que se emiten primas por 1.000 y que existen gastos por el 32% de dicha prima emitida que se cobran y pagan respectivamente el 30 de abril. La compañía estima que sus siniestros brutos se distribuyen como una uniforme con valor mínimo desconocido y máximo 2.200, los cuales se pagan un 40% el 30 de junio del año en el que ocurren y lo restante en el junio siguiente. La compañía puede invertir sus fondos a una tasa del 18% a interés anual compuesto y contrata un reaseguro proporcional con 50% de retención. Se paga impuesto a las ganancias del 35%, si correspondiera, y los accionistas hacen aportes de capital por un total de 200 pesos. Nos dice que consideremos año calendario. Si no hiciese esta aclaración, ustedes pueden decidir si lo quieren hacer a año calendario o de 36 a 36.
Para mí es más fácil el año calendario para verlo con fechas, pero bueno, si ustedes están más acostumbrados a verlo 36-36, lo aclaran y va para adelante. Si no estuviese esta aclaración como está, no pueden suponer. Bien, entonces lo que nos pide es cuál debería ser el valor mínimo de la uniforme para que la probabilidad de que la compañía entre en liquidación sea del 65%, dado que el capital mínimo que exige la superintendencia es de 2.000. Ya nos da como dato que el valor mínimo va a ser mayor a 1.700. Bien, entonces, el ejercicio 1 acá para facilitar y para hacer más rápido todo, ya me escribí algunos valores. Lo que nos dice es que esto se va a pagar al 30 de abril. Es decir que pasó un cuarto de año, queda por pasar 3/4 del año. Bien, esto es al mismo momento. Vamos a dejar. Bien. Nos dice que los siniestros se distribuyen como el uniforme y que se pagan a mitad de año porque dice el 30 de junio. Bien. Entonces, nos dice que el patrimonio neto es 0, no nos habla de pasivos, por ende mi activo en 0 va a ser igual a ¿qué? Mi activo 2200. perfecto, va a ser igual a mi patrimonio neto porque no me habla de ningún pasivo. Mis primas retenidas, me dice que hay un US del 50% de retención sobre las primas emitidas. No nos habla de comisiones, por ende, si no las menciona, suponemos que no hay. Y gastos, me dice que es bueno, no tengo el 32% fuera, pero es un 0,32 de la prima emitida. Mi resultado financiero, los escucho, ¿va a ser igual a qué? ¿Cuánto tiempo invierto qué cosa? Tu activo lo invertís 3/4 del año, Mi activo lo invierto 3/4 del año. ¿Por qué? porque... No, 3/4 del año no, el activo entero, todo el año. Perdón, las Perfecto, primas van 3/4, sí, sí. Adelante. perfecto, va bien. Eh, Entonces dijimos que las primas, que son las retenidas, menos los gastos, ¿no? sí, sí, Eso lo invierto 3/4 del año. 3/4 del año. Y después tenemos la parte de los siniestros. ¿Cuánto tiempo voy a invertir mis siniestros? ¿Era a mitad de año o no me A acuerdo? mitad de año, perfecto. ¿Y Eh, cuáles son los siniestros que tengo que descontar de mi resultado financiero? los ¿Qué que tipo? pagaste sería el 40, ¿cuál es? Perfecto. Los retenidos pagados. Sí. Y dijimos que por... eh, bien, perfecto. Mi resultado técnico. ¿A qué era igual conceptualmente y a qué sería igual acá? Bueno, ¿a qué es igual conceptualmente? Primas menos siniestros. Primas retenidas, menos gastos, Menos siniestros. menos qué siniestros. Los retenidos. Los Igual a lo que pagaste. retenidos. Perfecto. Los retenidos totales. Entonces, menos 0. Bien.
Entonces, mi resultado total habíamos dicho que era igual al resultado financiero más el resultado técnico. Bien. Y hay impuesto a las ganancias. Nos dice que con una alícuota del 35%. ¿Qué pasa? Puede haber escenarios en los que pague, o sea, acá podría suceder que tenga resultados negativos o resultados positivos. Si tengo resultados negativos, como me decía Agustín, eh, no voy a pagar. Si tengo resultados positivos, voy a tener que pagar impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? Acá yo tengo una distribución que está limitada. Sé que mis siniestros van a estar entre dos valores. Sé que va a ser mayor a 1.700, van a ser mayores a 1.700 o que van a ser menores a 2.200. Entonces, cuando yo tengo estas posibilidades de que mis distribuciones limitan a los valores que puede tomar mi siniestro, lo que tengo que hacer es evaluar los puntos críticos, ¿no? Entonces, si yo tengo el mínimo siniestro que puedo tener, que es 1.700, me dice la consigna, ya mi resultado total me da negativo. Por ende, si yo sé que mis siniestros van a ser 1.700 o más siendo hasta 2.200, creo que decía la distribución, sí, acá está. Hasta 2.200, yo ya sé que nunca voy a pagar impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque no importa el valor que tenga mis siniestros, voy a tener que trabajar sobre eso después para responder al ejercicio, pero yo ya sé que sin importar el valor que tome dentro de esa distribución, nunca voy a pagar impuesto a las ganancias porque siempre mi resultado total va a ser negativo. ¿Alguien le ha servido esto? Dice, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué hiciste esto? ¿O a todos les queda claro? Los 1.700 son datos de ejercicio, ¿no? Los 1.700 son datos del ejercicio, sí. Ok. Dice acá. Se sabe de antemano que X va a ser mayor a 1.700. Si no dijese eso, si no me aclarase, yo ya sé que si mis siniestros en vez de 1.700 son 1.000, voy a tener resultado positivo y por ende tendría que pagar impuesto a las ganancias. Si eso sucediese, tengo que armar los dos escenarios. Tengo que ahora, a partir de este punto, abrir mi activo posible y voy a tener dos activos posibles. Mi activo 1, si pago impuesto a las ganancias, mi activo en 2, si no, mi activo en 1, perdón, también, pero si no pago impuesto a las ganancias, y tendría que encontrar el punto de inflexión en el que sería algo como que esto dividido esto. Si mis siniestros son mayores a 1.159,56, no voy a pagar impuesto a las ganancias porque mi resultado va a ser negativo. Si mis siniestros son menores a 1.159, sí voy a pagar. Me abro el activo planteando esas dos posibilidades y trabajo en base a eso. Supongamos que no se dieron cuenta acá que nunca voy a pagar impuesto a las ganancias. Bueno, van a trabajar con el activo en las dos situaciones hasta que van a ver que si siguen operando sobre el activo que sí paga impuesto a las ganancias, en algún momento van a llegar a un absurdo y van a decir, ok, este escenario no es posible, listo, me quedo con el otro. ¿Sí? ¿Está claro eso? De vuelta, a mí, pregúntenme lo que sea. Si no entendieron nada desde que empecé el ejercicio, me lo dicen y si algo acá no quedó claro, lo vuelvo a explicar. Bien. Entonces, quedamos en que impuesto a las ganancias no voy a tener que pagar nunca. ¿Por qué? Porque no hay impuesto a las ganancias, ¿me dice el ejercicio? No, porque sé que mi resultado total va a ser siempre negativo. Si ustedes aclaran eso, genial. Queda mucho mejor, demuestra que entendieron por qué. ¿Sí? Tengo una consulta. Entonces,
Sí, Perdón. sí, obvio. Para ver lo del impuesto de ganancias, ¿sí o sí tengo que hacerlo con resultados o puedo hacerlo con el patrimonio básico al momento siguiente? En Como realidad que se hace con el sí, sé resultado. que se calcula Es ese lo- resultado, pero como que yo lo venía tipo, calculaba con el patrimonio y ya veía como que ahí que era imposible que me queda negativo, entonces ya sabía de por sí que no Ok, pagaba impuesto de ganancia. ok, Pero ok. Sí, lo correcto es hacerlo con el resultado. Si vos lo ves más claro con el patrimonio y ya te decanta por ahí, ok. genial. Bien. Entonces, Bien, entonces dijimos que el activo en uno va a ser mi activo en cero más mis primas retenidas menos mis gastos más mi resultado financiero. Acá iría menos mi impuesto a las ganancias, pero no pago. Y lo que le tengo que restar también es mis siniestros, que cuáles son los retenidos pagados. Por ende, sería lo mismo que acá, pero bueno, vamos a hacerlo igual. No, mentira, porque acá tengo el plazo. Ahí está. Menos 0,20 por ese. ¿Bien? Mi pasivo va a ser lo que todavía no pagué. Bien. Y mi patrimonio neto va a ser 2.799 y esto menos. Bien. ¿Hasta acá alguien se perdió? ¿A alguien no le quedó claro? Lo que sea. Esto simplemente son siniestros retenidos pagados, es decir, es el porcentaje de retención por lo que yo pago en mi periodo. Por el contrario, no pagué, que es lo retenido, por lo que me falta pagar, ¿sí? Lo, lo mismo acá, tengo lo que me falta por pagar, que es el 0,6, por lo retenido. Si ves, eh, los siniestros totales retenidos tiene que ser la suma de estos dos, 0,5, que es lo que retengo, entonces estamos bien. No, de nada. Bien, tengo mi patrimonio neto en uno, mi patrimonio neto base en realidad. ¿Por qué? Porque me dice que yo tengo que voy a recibir aportes de capital por 200, creo que me decía, ahora vamos a chequear, pero creo que me decía que sí. Los accionistas hacen aportes de capital por 200 pesos, entonces sé que, eh, nada, que tengo que sumarle al patrimonio neto base, este es el patrimonio neto final, una vez que le sume si quieren lo dejamos acá. Eh, y ahí va. Y le dejamos este como final. Bien. Entonces lo que me dice es, no nos olvidemos la consigna del ejercicio, ¿cuál debería ser el valor mínimo de la distribución uniforme para que la probabilidad de que la compañía entre en liquidación sea del 65%? Y nos dice que el capital mínimo es de 2.000. Entonces, Lucía, te sí. hicieron una pregunta por el chat. Perdón. Eh, tenemos inflación proyectada para el periodo 2 y en ese periodo se paga una parte del semestre del periodo 1 por RANOF. Habría que ajustar el monto pendiente de pago. Si tenés inflación en el periodo 2, tenés que ajustarlo en el periodo 2 si estos pendientes.
Estoy pensando qué decirte si desde el periodo de ocurrencia. Yo lo ajustaría, si me dice que solo hay inflación para el periodo 2, lo ajustaría desde el principio del periodo 2 hasta el final, incluyendo ese pasivo. Quizás lo más correcto en realidad sería que el pasivo ese lo ajustase desde el momento en el que ocurrió, que sería el 30 de junio del año pasado, pero yo lo ajustaría eh, si solo hay inflación en el periodo 2 desde digamos, 31/12 del periodo 1 hasta el 31/12 del periodo 2. Juan Cruz, ¿quedó claro eso? Bien. Entonces, ¿cómo trabajo? Ahí te va a hacer otra consulta. Ok. Puso por el chat. Dale, esperen que- La RCP, si no la pagamos también, es esto mismo. O sea, los pendientes son mi RCP. En el caso que usamos nosotros, de vuelta, mi pasivo podría ser incluir otras reservas, pero nosotros por ahora eh, vamos a hacer como que es todo lo que tenemos. Ahí les vuelvo a compartir, denme un segundito. Yo les vuelvo a compartir, ven que se me trabó. Ahí ven. Sí, se ve. Bien. Entonces, denme un segundo que quiero chequear que todo esté bien antes de seguir operando. Tenemos 500, que es los retenidos, 2200 también ahí, 320, 419 es esto. Bien. Retenidos, pagados, bien. 05. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo ahora sabiendo que me está pidiendo que la liquidación tiene que ser, la probabilidad de liquidación tiene que ser igual al 65%? Los escucho. Tengo que hacer 2 pasos todavía que me faltan. ¿A nadie se le ocurre qué tengo que hacer? Yo hubiese sumado el patrimonio, el resultado, o ya lo tienen intrínseco, ¿no? ¿Cómo? Y el patrimonio este ya tiene en cuenta los resultados. Ya tiene todo. Este es el patrimonio neto final. Ya tengo Ok. todo. Yo lo que hice hecho fue esto, buscar, que es el 5% de la probabilidad. 65%, sí. Eh, Buscaría el valor. Ya no sé. Bueno, está bien, Sí, perfecto. sí. Hay que intentarlo. Bien, vamos armando cómo se hace. Lo primero que tengo que hacer, porque yo ahora tengo dos incógnitas, ¿no? Mi X mínimo y mis siniestros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender
a partir de qué monto de siniestro la compañía entra en liquidación, ¿sí? ¿Cómo calculo eso? Tengo los 2.000, entonces los siniestros tienen que ser esto menos los 2.000 dividido menos esto. ¿Sí? A partir, no, vamos a dejarlo así. Si mis siniestros son mayores a 1993, la CIA entra en liquidación. ¿Está claro por qué? Si mis siniestros fuesen 2.000, de 2.000, hacemos esto. ¿2.000 era el capital requerido por la superintendencia? No me acuerdo Exacto. bien. No sé. Sí, sí. 2.000 era el capital que me decían que si no entraba en liquidación. Si mis siniestros fuesen de 2.000, que es mayor a 1993, mi patrimonio neto sería igual a 1.997, que es menor a 2.000, por ende la compañía entra en liquidación. Si en vez de 2.000 es 1.000, entonces 2.497 mayor a 2.000, la compañía continúa operando y listo. Entonces ya sabemos cuál es el punto de inflexión, 1993, a partir de ese momento entra en liquidación. Entonces, sabiendo que me está preguntando cuál es el monto de la distribución para que la probabilidad de la compañía de entrar en liquidación sea 65%. ¿Qué harían? ¿Dónde usarían este 1993 que acabamos de calcular? Escucho ideas. No importa que estén bien o mal. Es un Probabilidad de que los siniestros sean mayor a 1993. Bien. ¿Y cómo? Sé que es una distribución uniforme. Probabilidad de que los siniestros sean mayores a es 1 menos, ¿qué cosa? Perfecto, hasta ahí vamos El bárbaro. acumulado. El acumulado Bien. sobre. Perfecto. Entonces, sabemos que 1 menos el 65% que me decía que tenía que ser la probabilidad, tiene que ser igual a la acumulada de una uniforme, que es igual a qué, vamos a poner en teórico acá. ¿Alguien se acuerda? Es igual a S menos X mínimo dividido X máximo menos X mínimo. ¿Sí? Entonces, esto no es otra cosa que igualar. En vez de ponerle S, vamos a dejar, bueno, esto vamos a dejarlo así. Y esto tiene que ser esto menos X mínimo dividido 2.200, que me decía que era el monto máximo de la uniforme, menos X mínimo. ¿Sí? Entonces ahora no queda más que despejar. 0.35, esto va a ser igual a, tengo 0.35 por 2.000. Bien, entonces, 1.000, paso el 1.993 restando. Y todo esto lo divido por, de este lado tengo menos X mínimo más 0.35, tenemos menos
menos, no, 0,30. ¿Está bien? Bien. Acá tengo menos 1. Bien, me da que el valor mínimo tiene que ser igual a 1990. Si ven, el requisito era que fuese mayor a 1700, con lo cual estamos perfecto, conseguimos el valor mínimo de la distribución para que la probabilidad de entrar en liquidación de la compañía sea del 65%. ¿Alguien se perdió acá? ¿No entiende por qué hice esto? ¿De dónde salió este 1993? ¿Algo? ¿Está todo claro? Si me están haciendo preguntas al chat, no lo estoy leyendo por las dudas. Por mí sí, todo claro. Bien. Bárbaro. Entonces pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 lo que nos plantea es que supongamos que una compañía tiene un patrimonio neto final de 2.000 y un pasivo inicial de 700 que se paga íntegramente al fin del primer periodo. Durante T1 se cobran primas por 6.500, se sabe que ocurrieron 2 siniestros por 500 y 3.000 que se pagan al final del periodo y se conoce que existe un gasto fijo de 300 que se paga a mitad del periodo. La tasa es del 6% y durante T2 se emitieron primas por 5.300, hay 3 siniestros por 100, 1.200 y 1.800 y los gastos fijos suben a 500. La tasa también se mantuvo y los periodos también. La compañía contrata un reaseguro de exceso de pérdida por 1.000 en exceso de 1.000, cuyo costo es 1.500 para ambos periodos y se paga al principio. Además, por política de la compañía, los siniestros se pagan un 50% en el que ocurran y un 30% en el siguiente y los restantes en el tercero. Dice que hay aportes de capital por 900 y si el patrimonio neto al final del periodo es mayor a 3.000 se reparten dividendos. Nos pide calcular el patrimonio neto luego del último periodo y los dividendos totales repartidos en ambos. Bien. Entonces, lo primero que nos indicaba era que había un patrimonio neto de 2.000 y un pasivo de 700. Entonces el activo va a ser igual a ¿qué? 2.000 más 700. 2.700. 2.000 más 700, perfecto. Ojo ahí que generalmente hay algunos errores en eso y hacen 2.000 menos 700. Nada, patrimonio neto es igual a activo menos pasivo si despejan el activo es pasivo más patrimonio neto. Bien, entonces nos dice que el off también es 50 el primero, 30 el segundo, entonces el restante es menos esto. Y podemos empezar a calcular. De vuelta que habíamos dicho que el activo en 1 es igual al activo en 0 más las primas retenidas menos los siniestros retenidos pagados menos el gasto menos el impuesto a las ganancias más el resultado financiero y en este caso nos indica que al final del periodo también se paga el pasivo inicial, entonces tenemos que restarle el P0. ¿Bien? Entonces, mi prima retenida en 1, quizás si ustedes tienen más fresco reaseguro, quizás está mal llamar prima retenida a la prima emitida menos el costo de reaseguro, pero bueno, la idea es esa.
Los gastos nos dice que son fijos y que, esto es para el periodo 2 y yo lo quiero en el periodo 1. Los gastos, dijimos, eran los del periodo 1. Los siniestros me dijeron que había estos 2 siniestros. Los retenidos de estos, ¿de qué monto son? El primero, ¿cuánto retengo? 500. Bien, ¿y el segundo? 1500. 1500, ¿por qué? No, bueno, son 3000. 1000, ¿no? 1000. No, de 2000, porque de ese exceso también. Perfecto. No solo retengo lo que está previo a, digamos, a la franquicia, sino también lo que excede. Solo cubre 1000, son 1000 en exceso de 1000, entonces de uno de 3000 tengo que retener 2000. ¿Bien? ¿Está claro eso? ¿Por las dudas? Bien. Sí, sí. Bárbaro. Y pagado, lo que voy a pagar es de esto que retuve el primer año, el 50%. Y también dijimos, esto no es un siniestro pago necesariamente, pero es el pasivo en cero, lo dejo acá para no olvidármelo. Entonces, mi reserva de siniestros pendientes no va a ser otra cosa que lo que efectivamente retengo menos lo que pago en el primer momento, en el primer año, y esto es lo que voy a tener que pagar en los próximos 2 años. Bien, dijimos que la I era 6% y ahora vamos al resultado financiero. Dijimos, activo en cero, tengo allá arriba, más las primas retenidas, eso lo invierto todo el año. Después tengo los gastos que se pagan a mitad, dijimos que eran de 300, se pagan por la mitad del periodo, por ende es uno menos, digo, uno más, el 6%, elevado a la 0,5 porque se paga la mitad, menos 1. Bien, siniestros se pagan al final, entonces no los considero, como dice, y ya estoy. Ese es el resultado financiero. El resultado técnico, dijimos que era primas retenidas, menos gastos, menos los siniestros ocurridos y retenidos en el periodo. Y el resultado total era la suma de ambos. ¿Pago impuesto a las ganancias? Sí, que resultado positivo. ¿No? Pago impuesto a las ganancias. Y entonces dijimos que mi activo en 1 era mi activo en 0, arriba. Más mis primas retenidas, menos mis gastos, menos todos los siniestros que pagué en el periodo. Menos mi impuesto a las ganancias, más mi resultado financiero. No estoy poniendo
el pasivo suelto porque lo estoy sumando acá. Acá están los 700 del pasivo. Bien. Entonces tengo mi activo en 1 y dijimos que mi pasivo en 1 era la suma de mi RCP. Bien. Mi patrimonio neto es uno menos el otro. Tengo 3.989 de patrimonio neto. ¿Qué hago primero, aporte o dividendo? ¿Dónde tengo las condiciones? Acá. ¿Hay Dividendo. dividendo? No, no me acuerdo el límite. Acá tengo los límites. Bien, tiene que ser mayor a 3.000 para que haya dividendos. ¿Hay? Sí. ¿Por cuánto? 989. Perfecto, esto menos 3.000. Me dice que en el exceso. Y además tengo 900 pesos de aporte de capital. Por ende, mi patrimonio neto final va a ser mi patrimonio en 1 más mis aportes menos mis dividendos. 3.900. Mi A1 final va a ser igual a ¿qué? Tu patrimonio neto final más aporte de capital. Ya lo tenés sumado, Tu ¿no? Mi patrimonio neto más, Pasivo. El pasivo. perfecto, más el pasivo. Agustín, ¿está claro eso? Sí, no, estoy quemado, perdón. No, tranqui, tranqui, está bien, está perfecto, equivóquense ahora, si algo no les queda claro, lo dicen. Así lo tienen más fresco para el examen. Bien, entonces ya tenemos mi activo en 1 final, que va a ser mi input para mi activo 2. Calculo mis primas retenidas de vuelta, tengo primas emitidas menos el mismo costo. Siniestros, ahora tengo 3. Del primero, ¿cuánto retengo? ¿Cuánto retengo el primero que vale 100 y es un XLM en exceso de 1.000? 50. Ah, ¿cuánto retengo? 100. Sí, 100. perfecto, retengo 100. Del segundo retengo 1.000, ¿no? Serían los 1.200 menos 1.000. Y del tercero también retengo 1.000 porque son los 1.800 menos. Ahora acá voy a pagar esto por lo que se paga en el primer año. ¿Y qué más voy a pagar? Los del año anterior. Los del año anterior, perfecto. ¿Y cuánto voy a pagar de los del año anterior? El 30% Perfecto, de los que ocurrieron en ese año. perfecto, de los que ocurrieron y de lo que retuve. Entonces, el 30% es lo que se paga en el segundo año. Bien, mis siniestros que voy a tener que pagar van a ser igual a todo esto. Ahora, mi pasivo, vamos a escribir acá como RCP. Lo que voy a tener es esto menos esto. Tengo todo lo que me queda pendiente para los años 3 y 4 de los siniestros que ocurrieron en el año 2. Y también el 20%
que me queda por pagar de los siniestros ocurridos en el año 1. ¿Sí? Entonces, tengo una reserva de siniestros pendientes de 1.050 pesos. Bien. Los gastos dijimos que eran fijos y que esta vez eran 500 en lugar de 300. La I2 es 8%, vamos a hacer así. Y mi resultado financiero, entonces, igual que para el periodo anterior, lo que voy a tener es mi activo en 1 más las primas que retuve en el segundo periodo por todo el periodo, porque se cobran al principio, y le tengo que restar los gastos, que tengo que capitalizarlos solamente medio año. Bien, Perdón, entonces tengo Lucía. Sí, En los siniestros retenidos del momento 2 no tendría que ser 100, 1000 y 1000. en los siniestros retenidos del momento 2, 100.000 y 1.000. Siniestros retenidos del momento 2. Sí, perdón, acá es. Perfecto. Esto es 1.000 y 1.000. Bien. Perfecto, porque es 1.000 en exceso de 1.000. O sea, mi prioridad era 1.000 y el reaseguro solo se hace cargo de 200 y de 800. Perfecto, gracias, Aníbal. Bien, entonces el resultado técnico dijimos que eran primas menos gastos menos los siniestros retenidos. Bien, sumo esto. Tengo 1.200 de resultado técnico y de resultado total, esto pago. Entonces, impuesto a las ganancias porque mi resultado total es positivo. Vimos que esto. Ah, bien. Y me activan 2. Entonces, vamos a hacer otra cosa que mi activo final en 1 más primas menos mis siniestros retenidos pagados. Yo los tenía ahí en el total. Menos mis gastos, menos el impuesto de las ganancias, más el resultado financiero. Mi pasivo va a ser mi reserva de siniestros pendientes, mi patrimonio neto va a ser el activo menos el pasivo. Voy a repartir dividendos por el exceso de 3.000 y va a haber aportes de capital por 900. Puede pasar que les digan que el aporte de capital se realiza solo si el patrimonio neto está por debajo de tanto. Bueno, tendrán que evaluar la condición como evalúan para los dividendos, ¿sí? Entonces mi patrimonio neto final 2 va a ser mi patrimonio neto menos los dividendos más los aportes de capital, 3.900, y mis dividendos totales serán igual a los dividendos del momento 2 más los dividendos del momento 1. Y este es todo el ejercicio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio. En el activo 1, ¿por qué calculaste la suma del pasivo más el patrimonio neto? Yo hubiera usado el activo 1 más los aportes de capital para sacar el activo 1 final. Es que en el activo también hay parte que se repartió como dividendo.
Por eso Ah. no podés hacerlo. Entonces tenés que tener en cuenta eso siempre que haya. Si no hay aportes ni dividendos, o si solo hay aportes, entonces sí podés tomar el activo 1 como base y partir de ese para el activo 2. Pero como acá hay dividendos. Bien, Ok, genial. Gracias. no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, igual debería darte, o sea, si vos haces. Te da lo mismo, restándole los dividendos. Ay, perdón, tú no, tenés primero el apellido y después el nombre, pero a la que le acabo de responder la pregunta, podés perfectamente hacer lo mismo, pero con los dividendos. O sea, no solo considerando los aportes, sino también los dividendos. Ok, perfecto. Yo no hubiera considerado, o sea, no le hubiera restado los dividendos, hubiera sumado solamente los aportes. Así Sí, que, sí, por genial. eso hay que fijarse esas cosas. Se puede hacer de las dos formas. Yo lo veo más claro con el patrimonio neto, pero si alguien lo ve más claro sumando aportes y restando dividendos, está perfecto. Conceptualmente también está bien. Bien, entonces vamos por el último ejercicio, que este es más largo. Vamos primero por los primeros 2 puntos y después seguimos a los otros 2 subpuntos que tiene el ejercicio. Lo que nos dice es que hay una compañía que tiene en el momento cero un patrimonio neto igual a 2.000 y que no tiene pasivos durante el periodo cero. Nos dice que supongamos que las primas emitidas del periodo 1 son de 250 y para el periodo 2 de 300 y que se cobran a mitad de año. Nos dice que puede ocurrir un único siniestro, que siendo optimistas el siniestro va a tomar valor de 200 con una probabilidad de 3/5 para el primer periodo y 4/5 para el segundo, y que si no, va a tomar un valor de 3,50 con lo restante, ¿no? Dice que los siniestros se pagan 70% al final del año en el que ocurran y 30% en el final del año siguiente. Los gastos son 20% de la prima emitida. Hay un reaseguro 75% con 75% de retención y una comisión del 15%. 35% de impuesto a las ganancias y las tasas son de 6% y 8%. Creo que yo hice, apelando a mi memoria, y en este la tasa se mantenía en el 2, perdonen, pero me acordé. La tasa se mantuvo solo para que la tengan bien. Acá, 6. Nada, no cambia mucho, pero para que lo tengan bien. Bien, entonces lo que nos pide es el ejercicio 3, volviendo, es calcular cuál es el máximo valor que se le puede solicitar a la compañía como capital mínimo para que la probabilidad de que la compañía sobreviva a ambos periodos sea 1. Y después nos piden explicar brevemente de manera teórica cómo va a cambiar esta respuesta si los accionistas se comprometen desde el periodo 1 a hacer aportes irrevocables de capital. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el patrimonio neto tanto en el periodo 1 como en el periodo 2. Dijimos que el activo en cero, como no hay pasivos, ya vimos en otro ejercicio, va a ser igual a mi patrimonio neto. En este caso vamos a tener el activo en cero más primas retenidas, menos gastos, más comisiones, esto es lo que cambia con respecto a los ejercicios anteriores, menos siniestros retenidos pagados, más mi resultado financiero, menos mis impuestos a las ganancias si hubiese. ¿Sí? Entonces dijimos que la prima retenida era la prima emitida
por el 75% de retención. Mis gastos son 20% sobre prima emitida. Y para la comisión, ¿qué hago? ¿Cómo calculo la comisión? La prima cedida, le tomás el porcentaje de comisión. Perfecto, la prima cedida, que es la prima emitida menos la prima retenida, o la prima emitida por el porcentaje de cesión, por el porcentaje de comisión. Muy bien. Resultado financiero, me dijeron que el activo está siempre todo el año. Tengo las tasas acá. Tengo las primas que, como todo es sobre prima, entonces todo ocurre en el mismo momento, que es a mitad de año. Les invierto acá durante medio año. Y tengo mi resultado financiero. ¿Por qué no considero los siniestros de vuelta? Porque me dice que se pagan a fin de año, entonces no afecta a mi resultado financiero. Bien, mi resultado técnico, entonces, ¿cuál va a ser? El activo más las primas. No, perdón, el activo no. Las primas menos los Bien. gastos menos la comisión. Menos los gastos más la comisión, ¿no? Más la comisión, perdón. Perfecto. Esto es lo que tenemos. Y los siniestros, ¿no? Que son, ¿qué siniestros? Los retenidos. Los retenidos, perfecto. Entonces es menos 0,75 de mis siniestros. Entonces mi resultado total va a ser esto más esto. ¿Pago impuesto a las ganancias? Depende de cuánto es el siniestro. Si es 350 no. Creo que no te da. Perfecto, depende de cuánto es el siniestro. Tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, si es de 200, tengo 0,75 por 200. 150 más chico que 2,71, estamos bien, se paga en ese escenario. Si en vez de es 3,50, es 2,62 de red de siniestros. Entonces, ¿pago o no pago? Sí, van los dos. Pago siempre, perfecto. No tengo que armarme dos escenarios, uno en el que pago, otro en el que no pago. Siempre pago. Tengo esto por el 35% de alícuota y esto por el 35%. Bien. Entonces, dijimos que mi activo en 1 iba a ser mi activo en 0 más mis primas menos mis gastos más la comisión menos, bueno, más mi resultado financiero menos mi impuesto a las ganancias. Y acá tengo es esto, es menos. ¿Qué siniestros tengo que restarle en el activo? Los retenidos pagados, ¿no? Entonces tengo 75 por runoff, que lo tengo acá, por 70 menos la parte que tengo en términos de siniestro del impuesto a las ganancias. Bien. Hasta acá alguien bien, alguien se perdió. Este 0,2625, ¿entienden de dónde salió? ¿Sí?
Seguimos. Esto, borrémoslo porque decidimos hacerlo sobre siniestros en vez de sobre siniestros retenidos. Y mi pasivo va a ser igual a 0,75 por lo que se paga en el año 2. ¿Sí? Entonces mi patrimonio neto va a ser igual a esto, esto, bien. Si mis siniestros son iguales a 200, voy a tener esto y esto por 200, ¿no? ¿Queda claro? Este es mi escenario optimista, que mis siniestros sean de 200. Si mis siniestros son de 350, mi patrimonio neto será igual a 2005. ¿Qué probabilidad tengo de que mi patrimonio sea igual a 2078? $0,6. Bien, el 60% de probabilidades. Y el 40% es de que sea 2005. ¿Cuál es el capital mínimo que me pueden exigir para que la compañía no entre en liquidación? $2.005. Perfecto, ese es el mínimo capital mínimo que me pueden exigir, el máximo capital mínimo que me pueden exigir. Si a mí me exigiesen 2078, por ejemplo, yo solo tengo un 60% de probabilidades de que la compañía no entre en liquidación. Porque si me tocan el escenario pesimista, si me tocan los siniestros de 350, entonces voy a entrar en liquidación. Por ende, para que la probabilidad de no entrar en liquidación sea igual a 1, entonces van a tener que ser, lo máximo que me pueden exigir es 2005. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? ¿O alguien no está entendiendo qué está pasando ahí? Bien. Seguimos entonces. Decía si había aportes o algo, no me acuerdo. No, me parece que no, no. Bien. Entonces mi activo en 1 es igual a mi activo en 1 dijimos que era este. Ah, acá paremos un segundito. Dijimos que el máximo capital mínimo que me pueden exigir está emparentado a el escenario pesimista. ¿Por qué? Porque cuanto más grandes sean mis siniestros, menos van a poder exigirme, ¿no? Porque si mis siniestros son más grandes, mi patrimonio neto es menor, por ende, menos me pueden exigir para que la probabilidad de no entrar en liquidación sea igual a 1. Entonces, acá tendrían dos opciones. O me doy cuenta de esto y hago la deducción que sigue, o tengo que seguir planteando escenarios. ¿Por qué? Porque ahora mi activo en 1, ¿sí? Va a depender de en qué escenario me plantee. Bueno, ya dependía, ¿no? Acá depende de en qué escenario esté por este S. Si yo sigo arrastrando S, bueno, se arma un lío y entonces tengo que tomar una decisión. O planteo, ok, escenario 1 para el momento 2, parto del escenario optimista en el momento 1 y hago este mismo análisis para este escenario y hago lo mismo con el escenario pesimista. O lo que puedo hacer es decir, de vuelta, yo sé que siempre me van a poder exigir menos si estoy en el escenario pesimista. Entonces,
El máximo capital que me pueden exigir va a ser cuando sea pesimista, pesimista. Porque si es optimista, pesimista o pesimista, optimista, siempre voy a tener un periodo en el que mis siniestros sean iguales a 200, que es menor a 350 y por ende me van a poder exigir un poquito más sin que la compañía entre en liquidación. ¿Ese razonamiento se entiende? Sí, sí. Bárbaro. Seguimos entonces. Entonces dijimos que vamos a plantearnos en pesimista, pesimista. Si es pesimista, pesimista, lo que tengo es que mis siniestros van a ser igual a 350. Por ende, mi activo en 1 va a ser igual a 2084. Mis pendientes van a ser igual a 0,23 por 350. Y dijimos que mi activo en 2 va a ser mi activo en 1 más mis primas retenidas, más la comisión, menos los gastos, menos los siniestros retenidos, pagados, pero menos mi impuesto a las ganancias, más mi resultado financiero. Entonces, las primas retenidas en 2 va a ser igual a las primas emitidas en 2 por 0,75, gastos la comisión dijimos que era sobre la cedida, donde esto por la comisión. Bien. Mi Yo, resultado Lucía, final. no entendí por qué estás haciendo pesimista, pesimista. No entendí Bien, bien. perfecto, perfecto. Este es como medio ilustrativo, ¿no? Lo que yo veo es que en el escenario pesimista, mi patrimonio neto es más chico. A mí lo que me pide la consigna es que la probabilidad de que la compañía no entre en liquidación sea 1. O sea, que nunca, no haya chances que la compañía entre en liquidación. ¿Cuál es el capital mínimo, el máximo capital mínimo que me puede exigir la superintendencia para eso? Entonces, yo tengo dos posibles patrimonios netos dependiendo del escenario en el que yo me encuentre. Si mis siniestros son iguales a 200, voy a tener un patrimonio neto de 2.708. Si
Ahí me escuchan. Sí, ahí se escucha. vale. Pero denme 2 segundos, que creo que me puedo pasar al otro que se va a escuchar mejor. Ahí me escuchan. Sí. Entonces nos quedamos si mi siniestro, es decir, estaba en el pesimista, si se me va a lograr Se escucha medio mal. pero si mis siniestros son los máximos que pueden ser, sí. Se escucha un poco cortado. Ahora tendríamos que escucharnos bien. ¿Sí? ¿Va mejor ahí? Sí, ahí está bien. Perfecto. Entonces, si a mí me exigiesen un capital mínimo de 2050, por ejemplo, que está entre estos dos valores, si yo estoy en el escenario optimista, si termina saliendo el escenario optimista y mis siniestros son iguales a 200, perfecto, no voy a entrar en liquidación porque 2078 es mayor a 2050, genial. Ahora, si mis siniestros son iguales a 350, sí voy a entrar en liquidación porque mi patrimonio neto va a ser igual a 2005, que es menor a 2050. Entonces, la probabilidad de no entrar en liquidación en ese caso sería igual a 60%. Si me exigen un capital mayor a 2078, evidentemente la probabilidad de entrar en liquidación va a ser 100%. Pero me está preguntando la probabilidad de que no entrar en liquidación sea igual al 100%. Entonces, sí o sí, el capital que me exijan tiene que ser igual, menor o igual a 2005. Como me pide el máximo que me pueden exigir, igual a este 2005. Porque si me exigen exactamente esto, yo puedo cumplir perfecto, listo. Si me exigen un peso más, ya en este escenario no voy a poder cumplir, voy a entrar en liquidación y por ende la probabilidad de no entrar en liquidación va a ser menor al 100%. Hasta este escenario del momento 1 quedó claro. Sí. Yo lo que no entendí es por qué dijiste que habría que plantear 2 escenarios. O sea, yo también hubiese hecho el pesimista, pero ¿para Sí. qué plantearías 2 escenarios? Si no te das cuenta, si vos decís, bueno, listo, perfecto, acá tengo para el momento 1, tengo los 2005 que me van a exigir, ahora tengo que pasar al momento 2. Para pasar al momento 2, uno de mis inputs es el activo en 1. Y en el activo en 1 yo tengo 2 escenarios, que sea 2007, que bueno, este es el patrimonio neto, ¿no? Pero es 2078 menos, digo, más 0,23 por este del optimista de 200, este es mi activo en 1 inicial posible, o 2005 por más, ¿no? Por 350. Si vos no te das cuenta que el peor de tus escenarios siempre es el pesimista, si vos tenés que estar comparando que cuál es el mínimo valor entre estos, listo, va, fin, tenés 2 escenarios posibles del cual partir para el momento 2. Que tu activo en 1 sea 2123 o que tu activo en 1 sea 2084, como es el que vamos a plantear. Entonces, acá tendrías que abrir 2 posibilidades, trabajar exactamente igual para cada una con estas 2 posibilidades, y al final de todo, vos vas a tendrías otro cuadrito como este, ¿sí? En el que tenés otros 2 valores y tenés que tomar la misma decisión. Pero en lugar de tener que hacerlo entre 2 opciones, como es este caso, tendrías que hacerlo entre 4. Esto es si no te das cuenta. Si te das cuenta de esto, pesimista y listo. Pero podría darse otras situaciones, digamos, en otros ejercicios, con otros planteos y problemas diferentes, los que quizás no identifiques que hay un camino más fácil
encontrarle el razonamiento porque es el más fácil y entonces vas a tener que plantear los escenarios, ¿sí? Sí, sí, ahí entendí. Perfecto. Entonces, seguimos. Dijimos que el resultado financiero es el activo por todo el periodo, que dijimos que era 8% la tasa, a lo cual le sumo las primas menos los gastos más la comisión. Todo esto a mitad de año, entonces bien. Que era primas retenidas, menos gastos, más la comisión. Y los siniestros, acá que pongo, lo dejo en términos de S, ¿o qué hago? ¿Te fijas cuál era el siniestro más alto en el segundo escenario? No me acuerdo si son los mismos que el primero. Perfecto. Entonces dijimos que, y pongo ese valor, 350. Y yo pondría ese, digamos. 350 por el porcentaje de retención, ¿no? Sí, sí. No, sí, eso sí, digamos, sí. Tengo un resultado técnico negativo. ¿Esto quiere decir que no va a haber impuesto a las ganancias? No necesariamente. No necesariamente, perfecto, hay que evaluar el resultado total. El resultado total es positivo, por ende va a haber impuesto a las ganancias. Lo que dice mi resultado técnico es, che, ojo, fíjate que tus primas no te están alcanzando para cubrir tus siniestros y tus gastos. Bueno, tus primas y tus comisiones no te están alcanzando para cubrir tus siniestros y tus gastos. Revé ahí, revisa tarifas y el año que viene ajustalas. Bien. Entonces tenemos el impuesto a las ganancias, entonces el activo en 2 es el activo en 1. Más. Ah, esperen. Está bien. Más. em, 75 por 0,7 por 350 en menos mi impuesto a las ganancias, menos ¿qué más? ¿Qué me faltó ahí? El Vinculado pasivo a del los principio. siniestros. Perfecto, los siniestros, en este caso va a coincidir con el pasivo del principio, perfecto, pero son los siniestros que yo estoy pagando de otros periodos. Como solo se pagan en 2 periodos, me va a coincidir exactamente con el pasivo del principio. Bien, tengo esto, mi pasivo en 2 va a ser igual a mi pasivo en 1, porque tengo el mismo monto de siniestro que era 350, no cambió ni el runoff ni la retención. Entonces mi patrimonio neto sería igual a 2062. Por ende,
lo máximo que me van a poder exigir es 2062. Si me exigen 2070, ya voy a entrar en liquidación, en el escenario en el que es pesimista, pesimista. Ahora, acá hay dos respuestas posibles. Que me digan, para el periodo 1, lo máximo que me pueden exigir es 2005, para el periodo 2 es 2062, pero supongamos que por 5, que el capital mínimo exigible cambia solamente cada 5 años. ¿Cuál es el mínimo, el máximo capital mínimo que me pueden exigir? General, en términos generales para todo este ejercicio. El de 2005, que es más chiquito. Perfecto, 2005, porque si me exigen 2062, en el primer periodo voy a entrar en liquidación. Entonces, las respuestas posibles son o 2005 en términos generales o para el año 1, voy a dejar para el 1, 2005 y para el 2, bien. Perfecto. Entonces, hasta acá tenemos el punto A. El punto B nos dice cómo cambiaría su respuesta si hubiesen existido aportes irrevocables de capital. ¿Qué responderían? Era para que respondan en 2 líneas. Como les salga. Y si te hacen aportes, a ver, capaz te he equivocado, pero si te hacen aportes, el capital mínimo debería ser, podrían pedirte más, digamos. Perfecto. Como tengo aportes de capital, mi patrimonio neto final es un poquito mayor, por ende me pueden exigir un poco más y voy a seguir sin entrar en liquidación. Excelente, listo. Esa era la respuesta en 2 líneas. Bien. Entonces, ahora sí, pasemos a la segunda parte. ¿Qué nos dice? Nos dice, suponga que se mantienen las probabilidades de contexto optimista y pesimista para ambos periodos, pero que ahora, en caso de producirse el contexto optimista, los siniestros van a tener una distribución uniforme con valor mínimo 100 y valor máximo 200, y en el caso pesimista una distribución uniforme tomando valores 200 y 300. Ya no hay gastos sobre primas, solo existe un gasto fijo cuyo valor sigue una distribución exponencial con valor medio 50, que se paga en el mismo momento que las primas. El resto de los datos son iguales. Entonces nos pide que utilizando los siguientes números aleatorios calculemos el patrimonio neto en T1. Y además que sabiendo que ya se han hecho 50 simulaciones previas, además de la realizada en el punto C, y en 27 se obtuvieron patrimonio neto positivo, calcular la probabilidad de ruina para el primer periodo, tomando en cuenta también la simulación realizada en el punto que todavía no hicimos. Bien. Tengo estos 3 números aleatorios. Los escucho a ustedes, díganme para qué los uso, cómo hago. Primero elegís el escenario. Bien. eh, Dijimos que acá el optimista tenía 0,6. Ahí tengo una consulta. ¿Cómo elegís el orden del escenario? Porque Bien. a mí. Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es, depende de la persona. Estaría bien. Acá, indiferentemente del orden que hayas elegido, el resultado va a ser el mismo. Si tuvieses en lugar de 0,5 0,3, te cambia. Por una cuestión personal, yo siempre pongo el optimista primero, pero en el caso de escenarios, es a discreción de cada uno, no hay una fórmula. Sí, en el tema de cantidad de siniestros o lo que sea, eso siempre tiene que estar ordenado. Ahora, si el escenario es positivo, o es optimista, es pesimista, o el nombre que le quieran poner, eso es, cada uno lo ordena como le parece. Yo ordenaría
en el orden en el que aparecen en el ejercicio, pero de vuelta no es que sea la manera correcta. Simplemente es la manera. No, a nadie le van a poner mal el ejercicio por poner el pesimista arriba y el optimista abajo. De vuelta, para este caso particular sería indiferente el resultado, digamos, va a ser lo mismo. En otros casos les va a variar, son las dos opciones igual de correctas. ¿No? Bien, entonces, ¿en qué escenario estoy? El optimista. ¿Cómo? El optimista. Perfecto, en el optimista. Entonces, ¿qué tengo que simular ahora? No, los siniestros. Bien, en este Pará, caso no me pide simular cantidad, sino que simplemente me dice que hay uno, me pide simular la cuantía. ¿Y cómo la simulo? estás en optimistas, te quedaría 100, creo que es así la forma, 100 más la diferencia por el número aleatorio. Creo que es así. Bien, ok, vos ya lo armaste directamente bien, ya Ah, lo bueno, pero despejaste. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Va, vos la mandás así, está perfecto. Para el que no le queda claro, tengo que igualar el número aleatorio, que sería 0,2 en este caso, a la f de x acumulada de un uniforme que, como decían recién, es S menos el valor mínimo, que como estamos en el optimista va a ser 100, dividido 200 menos 100, que es 100. Y por ende, como recién decía el compañero, si despejamos, tenemos que 100 por el número aleatorio más 100 más 100 va a ser igual al monto del siniestro, que es 120. Ya tenemos el monto del siniestro. El escenario no es algo que vayamos a usar a la hora del cálculo del patrimonio neto directamente, sino que simplemente para obtener el monto del siniestro que sí vamos a usar. Paso 3. Simulo los gastos. En este caso, la función acumulada de la exponencial, que voy a tener que igualar al número aleatorio, ¿a qué va a ser igual? uno menos e a la menos x sobre el beta. No menos a la Menos x sobre beta. perfecto, que beta me dijeron que era 50, creo. Entonces ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces despejo, lo que tengo es que el logaritmo natural de 1 menos 0,75 esto por 50, y a esto le pongo el menos adelante, me da que el gasto va a tener que ser igual, es un gasto fijo, a 69,31 unidades monetarias. ¿Sí? Entonces, me activo en 0, vamos a buscarlo, dijimos que era esto, mis primas retenidas son iguales. Mis comisiones son iguales.
Lo que varía son mis gastos, pero dice que se pagan en el mismo momento en el que se cobran primas. Entonces, creo que decía eso, no quiero mentir. Ya no hay gastos. Un gasto cuyo valor fijo se paga en el mismo momento en el que se cobran las primas. Bien. Entonces, mi resultado financiero y la forma de calcularlo no varía. Esto es por 0,6 más las primas retenidas menos los gastos más la comisión, todo por el, a mitad de periodo sucede esto, entonces listo. Bien, mi resultado técnico, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual el resultado técnico en este caso? Primas menos gastos menos siniestros simulados. Gastos y a los siniestros, ¿qué hago? A la comisión. Siniestro, no me acuerdo si está el contrato o algo de. Este es el bruto, entonces le tengo que aplicar el 75%. Perfecto. Y el resultado total dijimos que era este más este. Pago impuesto a las ganancias. Entonces mi activo en 1 va a ser igual a mi activo en 0 más mis primas más mi comisión menos los gastos menos el impuesto a las ganancias más mi resultado financiero menos los siniestros que voy a pagar en el ejercicio, que dijimos que eran los 120 por el porcentaje de retención por lo que se paga en el primer periodo. Bien. Entonces, mi pasivo va a ser esto, lo que no se pagó, y tengo un patrimonio neto igual a 2.187. ¿Entra en ruina en este escenario? No, ¿Por qué? y porque tu patrimonio neto es más grande que mayor a cero. Perfecto, listo. Entonces, dijimos que había 50 simulaciones y ahora realizamos una más. Entonces tengo 50 más 1, 51, 51 simulaciones totales. Tenía 27 en las que el patrimonio neto era mayor a 0. Ahora tengo una más, 28. ¿Y la probabilidad de ruina cómo la calculo? 1 menos el cociente. Perfecto. El cociente entre. 28 y 51. Perfecto. Mi probabilidad de ruina va a ser igual a 45,09%. ¿A alguien le quedó alguna duda de los 3 ejercicios que planteamos hoy, del tema?
Yo tengo una duda con las comisiones. Sí. Cuando somos probabilidad de ruina y tenemos comisiones, ¿las tenemos, la empresa cedente, tipo la que estamos calculando, la tiene la comisión o porque es técnicamente el reasegurador? Como que lo tomamos como parte del activo o se descuentan. De vuelta, perdón, ¿cómo? Viste, las comisiones es plata de la reaseguradora, que la tiene la empresa cedente, pero técnicamente es plata de de la reaseguradora. Cuando calculamos probabilidad de ruina, si tenemos que tener en cuenta, la tomamos como parte del activo de la empresa de la cedente, lo tomamos como parte del activo, o lo descontamos porque técnicamente no es plata de esa empresa, sino del reasegurador. No, la consideras, porque en realidad vos lo que decís es, che, o sea, te pregunto si el planteo viene por ahí, che, si vas a tener ruina, quiere decir que en realidad tus siniestros son bastante chotos porque te daría una comisión. No, digo, Viene no es medio por plata ahí. tuya, digo, cuando a ver, no sé, capaz no entendí mal, pero cuando el reaseguro, tipo el reasegurador tenés comisión de reasegurador, no es plata, vos después se la devolvés a la reaseguradora la comisión, como que no es plata tuya, ¿entiendes? Yo no voy a discutir con ustedes sobre el reaseguro porque ustedes deben en este momento tener mucha mejor idea que yo porque la conozco hace mucho tiempo, pero a efectos nuestros, si la considerás, si es plata de la reaseguradora efectivamente o no, la verdad que si me preguntás hoy no me acuerdo, pero sí la consideraría. Por lo menos a efectos de nuestros ejercicios, considerala. En la vida cotidiana te debo la respuesta. Si querés te lo averiguo, pero No, pero la comisión es de la aseguradora. o sea, la comisión Es, es algo que le paga la reaseguradora a la aseguradora. Eso de si en realidad es plata de la reaseguradora que al final hay que devolver, eso yo no lo tenía entendido, pero de vuelta ustedes lo tienen mucho más fresco reaseguro que yo. no, o sea, se la queda la aseguradora, no hay que devolverla. Listo, entonces más allá de nuestro ejercicio que había que considerarlo, en la vida real parece ser que también. Agustín. Ok, no sé, tipo, lo tomamos en el ejercicio, digamos, no pasa nada. Bien. O sea, si a alguien le quedó dudas con lo que estuvimos recién hablando, las comisiones en probabilidad de ruina, para cualquier cuestión del ejercicio hay que considerarlas. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda que es más de los ejercicios de guía, que donde en algunos resueltos para buscar la probabilidad de ruina estandarizaba con alguna distribución, en general la log normal, y ahí por ahí tenés que ir a buscar valores de tabla. Y en esos casos, llevado al parcial, ¿crees que irá algo así donde tengamos que buscar algún valor de tabla o sacarlo de alguna otra manera? No, no, o sea, si Fernando no les dijo que lleven tabla, no sé, para el resto de los ejercicios, digamos, para los de modelos que van con Lucio, si no tienen que llevar tabla, eh, en el eventual caso en el que apareciera algo así, los valores van a estar en el enunciado para que los utilicen, no Ok, se preocupen. O sea, no les van a pedir que si no tienen la tabla y es únicamente por este ejercicio, no van a tener problemas, no les van a invalidar ni nada. ok, gracias. No, de nada. Si no hay más dudas, cerramos acá. Si no, no sé si vieron que Lucio, cualquier cosa que tengan dudas de cota de probabilidad de ruina, les dejo su correo en el campus por cualquier cosa. Me pidió que les avise. Bueno, suerte en el parcial, chicos. Chao, gracias. Gracias, Lu. Gracias. Buen fin.